Fíjense que ayer, en la cena, voy a empezar con una declaración de amor, pero antes de hacer la declaración de amor, explico por qué la declaración de amor. Ayer en la cena, justo Olga comentaba respecto al compañero presidente López Obrador y a un servidor, que no fuéramos a fallar. Y yo no le dije nada, pero me tocó el nervio, porque dije, yo llevo 42 años en la lucha, también surgido del corazón del pueblo, como el propio compañero presidente, y sin embargo es una preocupación de la gente, porque tiene tan altas expectativas de lo que hay que realizar. La gente pasó del miedo a la indignación y de la indignación a la esperanza. Entonces, yo me acuerdo, al final de la campaña había gente que decía, vamos a votar por ustedes, pero por favor no nos vayan a fallar, no vayan a defraudar las esperanzas que estamos depositando en ustedes. Y yo le decía ayer a Olga, no, nosotros no vamos a traicionar de ninguna manera al pueblo, bajo ninguna circunstancia. Pero hoy que le agradezco mucho la presentación que hizo, me hizo recordar, uno de repente da cosas por hecho. Yo siempre presumo que crecí con mi abuela materna, una india náhuatl que tenía tercero de primaria y que era una mujer excepcional. Yo he tenido dos grandes influencias en la vida, mi abuela y la universidad. Fui el primero de mi familia que pudo ir a la universidad y me cambió la vida. Es muy importante la educación para los hijos y las hijas del pueblo, pero a mí se me había olvidado que mi abuela también fue huérfana. ¡Qué condición más cabrona! Mujer, pobre, india y huérfana. Todas las cargas como para que se la chupara la bruja, todas las condiciones de adversidad. Y a pesar de eso, mi abuela sacó a sus hijos sola. Ella se casó, pero mi abuelo era muy acalderonado. Y entonces, con delirios tremes, yo no sé cómo se salva de los delirios tremes o le dan de otra manera a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Yo creo que a él los delirios tremes le dan pensando que su mujer puede ser presidenta de México. Y la verdad es que ella se separó en una época en que era impensable que alguien se divorciara. Sacó sola a sus 3 hijos y luego nos sacó prácticamente sola a sus nietos, claro, con el apoyo de mi madre, que era madre soltera también. Y yo, esta es la segunda vez que soy diputado federal. Soy un hombre surgido del corazón del pueblo, pero creo que nosotros tenemos que hacer que estos casos que son de excepción sean la regla general, porque el pueblo debe tomar y conducir sus destinos, y para que nuestros pueblos lo hagan, pues requieren ser hombres y mujeres del pueblo los que tengan las responsabilidades públicas, los cargos, las riendas de los gobiernos en todos sus ámbitos. Yo tuve oportunidad de escuchar a Evo Morales, el presidente de Bolivia, cuando era solamente líder cocalero, y él platicaba que su madre, siendo indígena, hoy se dice para que no sea peyorativo, no podía caminar por las banquetas en Bolivia, tenía que caminar por el arroyo vehicular, y él decía, ¿quién le iba a platicar a mi madre que su hijo iba a ser presidente de la República? La rabia racista y clasista en México contra el compañero presidente es porque hay un sector que no tolera la idea de que un hombre surgido del corazón del pueblo pueda ser presidente de México. Un hombre surgido de un pueblo pedorro, con respeto, Macuspana, pueblo modesto, en Tabasco, y de ahí salió ese gigante que hoy encabeza los destinos de nuestra patria, un hombre que tuvo oportunidad también de ir a la universidad con todas las adversidades que con una beca
llegó a titularse y que hoy encabeza las tareas para liberar a nuestra patria de todas las cadenas y todos los lastres que durante décadas se le han impuesto. No es una tarea sencilla. Y como lo decía yo en la mañana en San José, la verdad es que es un líder excepcional. 2006 fue a la elección presidencial y la ganó, y le hicieron fraude. Se impuso, usurpó la presidencia a Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa y se rehizo, volvió a levantarse, sacó más votos. En 2012 le volvieron a hacer fraude. En 2013 un infarto luchando por defender Pemex y nuestro petróleo casi lo mata, y mírenlo, ¿dónde está el cabrón? Encabezando los rumbos de la nación. Es un líder verdaderamente excepcional, trabajador. No sé cómo le hace. O sea, yo, el despertador suena a las 7 y digo otro ratito, ¿verdad? Y él a esa hora ya está dando la conferencia de prensa después de haberse reunido con su gabinete de seguridad, que empieza a las 6 de la mañana todos los días. Y dirán que no, solo de lunes a viernes. Y el sábado y domingo anda como trompo chillador por todo el país también. Es impresionante la capacidad de trabajo que tiene. Es un hombre muy excepcional, una vocación de servicio y con un amor al pueblo enorme. Pero, como lo dije en la mañana con cariño y respeto, no es el líder más importante que tiene México. El líder más importante que tiene México es el pueblo en pie de lucha. El pueblo en rebeldía, que está haciendo esta revolución sin violencia y que va a abrir caminos inéditos, no solo para nuestra patria. Yo soy muy ambicioso, soy un político con ambiciones muy grandes y me planteo que desde México podemos construir un nuevo camino para la humanidad, donde cambiemos el sistema económico y lo más importante sea el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Que los trabajadores y las trabajadoras, que son los que con su esfuerzo y su trabajo construyen la riqueza de nuestras naciones, sean el centro, el motor y los beneficiarios de esa riqueza que producen, que dejen de recibir migajas, porque hoy, aquí y ahora, en el corazón del imperio, sostengo que el trabajador mejor pagado de este país recibe migajas a cambio de la riqueza que produce. Y eso no puede seguir siendo así. Nosotros tenemos que construir una sociedad de libertades, de oportunidades, donde nadie sufra por carencias económicas, y creo que existen las condiciones en nuestra patria de realizarlo. Y todo el mundo nos pregunta, a mí me preguntan mucho los mexicanos en Estados Unidos, porque los mexicanos y mexicanas que acá están se sienten arrimados en esta casa, sienten que esa casa no es su casa, sienten que van a regresar y no regresan, y muchos regresan en condición de cadáver. Eso no puede ser. Nosotros tenemos que hacer que quien regrese, regrese vivo y regrese a su país y pueda ahí seguir desarrollando su potencial. Y que quienes se queden acá, porque acá se quedan, luchen por sus derechos aquí, transformen esta sociedad, sean un motor de cambio muy importante. Yo en estas reuniones que vengo sosteniendo desde el día de ayer, y por eso decía que iba a ser una declaración de amor para no ser malinterpretado, yo insisto en que el movimiento de mexicanos y mexicanas en Estados Unidos tiene que dar un salto cualitativo. Y primero, pues hago la declaración de amor para que no se malentienda. Sé que mucho de lo mejor que nuestro país tiene está acá en Estados Unidos, que son hombres y mujeres con empuje que se vinieron a jugar la vida, a aprender otro idioma, a enfrentar todas las adversidades, a enfrentar una sociedad profundamente racista para poder tener oportunidades de salir adelante, gente talentosa, gente trabajadora, además como es nuestro pueblo, tan creador, tan talentoso, tan trabajador, tan de carácter, tan echado para adelante.
Así es que yo no desconozco las luchas y el esfuerzo de organización de los mexicanos y mexicanas de este lado de la frontera, ni lo minimizo tampoco, ni creo que no es importante todo lo que se ha aportado, solamente creo que es el momento, que están las condiciones para dar un salto cualitativo, un viraje inclusive en cómo nos observamos. Yo estoy convencido que los mexicanos y mexicanas en Estados Unidos deben actuar políticamente en Estados Unidos, deben exigir y conseguir mínimo su residencia, pero por supuesto la ciudadanía, mantener la doble nacionalidad, organizarse en un partido político en esta parte donde finalmente están asentados e influir de manera determinante en la designación de las autoridades, tener una participación muy importante e inclusive, ¿por qué no?, alcanzar la propia presidencia de los Estados Unidos. Hoy pareciera eso una locura, algo irrealizable, y yo sigo planteando, ¿por qué no? Si Estados Unidos ya tuvo un presidente afroamericano, aunque reconozco que Obama es el negro más blanco que conozco, en el sentido peyorativo de la palabra, ¿no? Nosotros debemos lograr que alguien de nuestro pueblo tenga esas responsabilidades, pero respondiendo a nuestro pueblo y al pueblo de Estados Unidos, porque ahí no tenemos pleito. Nosotros no tenemos ningún problema con el pueblo de Estados Unidos. El pueblo de Estados Unidos es también un pueblo de trabajadores y trabajadoras que merece las mejores condiciones de vida, que merece, yo de veras no doy crédito que Estados Unidos, siendo todavía hoy, a punto de ser desplazado por China, pero todavía hoy, la potencia económica más grande del mundo, no tenga educación pública, laica y gratuita, hasta la universidad. No doy crédito que no tenga un sistema de seguridad social universal para todo su pueblo, público y espléndido. Ya no digo excelencia, porque ahora dicen que excelencia es un concepto neoliberal. Me aviento por la ventana porque no es el caso, pero espléndido, el mejor, de altísima calidad. Fíjense, el mejor sistema educativo del mundo, Finlandia, es público, no hay escuelas privadas. El hijo del equivalente a Carlos Slim en Finlandia va junto con el hijo del trabajador o trabajadora de la misma empresa, en la misma escuela, con la misma calidad, con el mismo desarrollo. Además no dejan tareas, me parece genial, era horrible las tareas en la escuela, espantoso. Desde el sistema educativo es un horror. Yo estudié contra mi voluntad. La verdad es que, como mi abuela insistía mucho que había que estudiar, estudié, pero era espantoso el sistema educativo. La universidad es la parte más agradable, y recuerdo bien que un día había yo terminado el primer año y mi abuela me dijo: hoy tengo que hablar algo contigo. Yo la vi muy seria, dije: ¿y ahora qué pasó? Y me dijo: vas a tener que entrar a trabajar. Y yo dije: está bien, pero ¿qué es lo que me quieres plantear? Pues eso, que vas a tener que entrar a trabajar. Yo dije: ya me había espantado, mamá. Yo le decía: mamá, yo pensé que me ibas a decir algo muy delicado. Yo la vi muy angustiada. Acabo de leer un libro sobre Mario Puzo, el primero que escribió, que es un libro autobiográfico. ¿Cómo se llama? Ahora me acordaré, lo acabo de terminar. Y entendí por primera vez a mis casi, voy a cumplir el 19 de marzo, 59 años, la angustia de mi abuela. Mi abuela temía que yo acabara atrapado en el engranaje de este sistema económico y acabara hecho pedazos y fuera alguien más ahí sobreviviendo sin tener oportunidad de ser un hombre libre. Y por ello, para ella la educación era muy importante. La verdad es que nosotros tenemos que recuperar la libertad que como seres humanos tenemos y merecemos en todos los ámbitos de la vida. Nada nos debe esclavizar, nada nos debe someter. Debe ser una forma de organización social que libere todas nuestras fuerzas, toda nuestra creatividad y que genere otro tipo de relación entre nosotros. Y me parece que para ello hay que acabar con el Dios dinero, con el Dios concentración material, con el Dios concentración de la riqueza, que es el único Dios verdadero, porque por más que nuestros pueblos se digan creyentes, lo que domina es
el dinero y la concentración de la riqueza. Y nosotros tenemos que cambiar eso por un sistema donde, insisto, lo más importante es el ser humano en armonía con la vida y con el planeta. Porque este sistema económico contamina el aire, contamina la tierra, contamina el agua, mata flora, mata fauna, mata gente, invade países, avasalla pueblos. Eso tiene que terminar. En pleno siglo XXI eso tiene que terminar. La carrera militarista de Estados Unidos debe llegar a su fin. De manera definitiva. ¿Qué se le perdió a Estados Unidos en Afganistán? ¿Qué se le perdió en Irak? ¿Qué se le perdió en Venezuela? Absolutamente nada, o en Siria, o en Libia, o en su momento en Vietnam. Nada. No tiene nada que hacer en las decisiones de pueblos hermanos del mundo. Nosotros tenemos que lograr que eso no siga sucediendo. Comentaba yo una mañana en San José un libro que estoy leyendo que se llama La marcha fúnebre de Peter Guardino. Hay una parte del texto que dice sobre la guerra de 1846, donde durante 2 años combatió México y Estados Unidos y perdimos el 60% de nuestro territorio. México ha llegado a ser despreciable y peligroso. Despreciable y peligroso. 1846. Esta frase la podrías firmar Donald Trump, diciendo que hay que hacer un muro entre nuestros dos países porque somos despreciables y peligrosos. Un pueblo que lo único que le ha brindado a Estados Unidos es amistad, que ha sido saqueado permanentemente, a tal grado que le aportó el 60% del territorio actual de los Estados Unidos. Ahorita me acordé en estas asociaciones machistas que uno luego tiene, pero tomo le hago un parto. Me acuerdo que había un diputado del PRI en la vez pasada que fui legislador, que decía que él era el que más había aportado al gobernador de Jalisco que acaba de salir. Y yo decía, ¿por qué? ¿Lo apoyaste económicamente? No, se llevó a mi mujer. Entonces, de igual manera, nosotros no pueden decir que no hayamos aportado a Estados Unidos y de entrada se llevaron el 60% de nuestro territorio. Esos territorios que hoy forman parte de la Unión Americana deberían designarse territorios ocupados y debería todo mexicano y mexicana que estuviera ahí ser respetado plenamente en sus derechos, solo por el hecho de que nos arrebataron esos territorios. Yo comentaba en la mañana, iba muy rápido, comentaba en la mañana que durante todo el siglo XIX y principios del XX la frontera no era frontera. Los mexicanos y mexicanas podían pasar y los estadounidenses igual, con absoluta libertad. Muchísimos de los políticos destacados del siglo XIX estuvieron en algún momento asilados en Estados Unidos. Y más que en un asilo político, simplemente se desplazaban a este lugar para hacer planes y generar mejores condiciones. Es una anécdota conocida que Melchor Ocampo, Benito Juárez, entre otros, estuvieron en Nueva Orleans trabajando mientras se logró la organización y la rebelión que sacó del poder definitivamente a Antonio López de Santana. Compartía yo por la mañana que el presidente derrocado, Sebastián Lerdo de Tejada, por Porfirio Díaz, acabó sus días en Nueva York. Se fue exiliado y ahí murió. El propio Francisco I. Madero escapó de la cárcel en San Luis Potosí y emitió el Plan de San Luis y la convocatoria a la Revolución de 1910, junto con Ricardo Flores Magón, que llevaba muchos años en Estados Unidos convocando a 3 rebeliones previas que no tuvieron éxito, pero que esta conjunta logró finalmente la Revolución del 20 de noviembre de 1910 desde el territorio de Estados Unidos. Tenemos una historia común y una relación muy fuerte y también muy difícil. Yo comentaba sobre la impuntualidad que a veces tenemos los mexicanos, que quizás se debía a que justo esa revolución de 1910 tuvo hora y día, 20 de noviembre a las 6 de la tarde, y los que llegaron puntuales así les fue. Entonces yo creo que por eso la gente no llega a la hora que es convocada. Pero toda esta relación se fue cada vez
asumiendo una posición más arrogante del gobierno de Estados Unidos. Yo me acuerdo todavía cuando niño, bueno, cuando adolescente, yo llegué a viajar a los 16 años a Estados Unidos y las agencias de viajes te vendían el boleto de avión junto con la visa para poder entrar. Tú no tenías que tramitarla, solo con comprar el pasaje de avión te daban la visa de ingreso como turista. Hoy es una pesadilla. Te cobran $100 y pueden dártela o no dártela, creo que ya andan más la cantidad de dinero. Entonces, nosotros tenemos que modificar esa relación, hacer una relación de igualdad y de respeto entre ambos países, y tenemos que lograr que todos los mexicanos y mexicanas que hay en Estados Unidos sean respetados plenamente en sus derechos humanos. ¿Cómo puede Estados Unidos llamarse el campeón de los derechos humanos cuando viola sistemática y permanentemente los derechos humanos de los trabajadores y trabajadoras migrantes en Estados Unidos? Correcto. No les respeta ningún derecho. Me decía Al Rojas, extraordinario luchador social, una cantidad que luego alguien me la corrigió en internet, pero sería bueno saber cuánto ha aportado el pueblo de México, los millones de mexicanos y mexicanas, cualquiera que sea el número de estos en Estados Unidos, cuánto han aportado a la seguridad social de Estados Unidos. Y ese dinero se pierde. ¿Cuánto han aportado en impuestos? ¿Cuánto han contribuido a la riqueza del vecino país? Porque todo el mundo sabe cuánto envían a México, a sus familiares, a sus amigos. Pero ¿y aquí? ¿Cuánto? 4, 5 veces más. Y ese dinero no les da derechos. Si están aportando como cualquier ciudadano norteamericano, no deberían tener la propia condición de ciudadanos y los propios derechos que esto implica. A mí me parece que sí. Y por lo tanto, yo creo, insisto, como lo planteaba, que ha llegado el momento de dar ese salto y de generar ese movimiento político que articule un muy poderoso movimiento de mexicanos y mexicanas aquí en el vecino país. Claro, tenemos que enfrentar dificultades muy grandes. El miedo a la repatriación, a la expulsión, pues es un temor justificado. Donald Trump puede deportar a 12 millones de mexicanos y mexicanas. Claro que no, bajo ninguna circunstancia. Eso iría en contra de la economía de Estados Unidos. Sería suicida para este país deshacerse de los mexicanos y mexicanas. Pero sí puede deportar 1 millón, muerto de la risa. Entonces, todos esos 12 millones, o 30 o 40, los que sean, que hay aquí en Estados Unidos, están preocupados de que les toque la lotería macabra y de que sean deportados con el dolor y el sufrimiento que eso implica. Pero no puede ser ese riesgo el que paralice a la gente para no levantar la voz e impulsar un proceso de cambio en las relaciones políticas. Lo digo como lo comentaba en la mañana. Si nosotros pudiésemos sentar a Donald Trump ahí, ¿qué le diríamos? No nos deporte, tenga corazón, destruye familias, sea un ser humano sensible. ¿Y qué nos diría él? Miren, cabrones, apenas terminamos de platicar, la migra está allá afuera y los voy a mandar a la chingada. ¿O no? Sí. Nosotros tenemos que sentarlo ahí, obligado a reconocer que tiene un conflicto y que tiene que resolver. Tenemos que tensar, como les decía también en la mañana, yo soy ateo, yo no creo en nada, bueno, creo en el pueblo, pero no creo en ningún ente sobrenatural. Creo que cuando me muera me chupará la bruja y se acabó, no hay nada más. Eso es lo que yo creo. Mi abuela era muy creyente, murió creyente, por más que la quise traer al camino del bien, no lo logré. Me decía, no me estoy chingando, que creo, y no, así me moriré. Y la verdad es que Martin Luther King, que sí era creyente, era ministro del culto, un gigante también. Sus compañeros eran bien culebras con él. Si lo metían a la cárcel decían que se hacía el mártir. Si no lo metían a la cárcel decían que qué casualidad. Y cuando lo metieron a la cárcel en Birmingham, él hace un documento extraordinario que les pido lo lean, que se llama La Carta desde la cárcel de Birmingham. Y sus compañeros le están reclamando a él la represión brutal
que hay en contra del pueblo afroamericano, porque metieron hasta niños a la cárcel que se manifestaban, hombres, mujeres, niños, una represión bárbara, y hacían responsable a Martin Luther King de esa represión, de que era de acciones no violentas y que estaba demostrando la brutalidad que se estaba enfrentando para lograr igualdad de derechos entre blancos y negros. Y él, sus compañeros le decían, es que hay que negociar, y él les decía, pues claro que hay que negociar, pero para negociar hay que tensar a todo lo que dé para que el adversario reconozca que tiene un problema y que lo debe resolver. Y yo le pregunto, con cariño y con respeto al movimiento de mexicanos y mexicanas, si hemos tensado las cosas a tal grado para obligar a Donald Trump a hacer una política migratoria después de 33 años de que no se ha hecho ninguna regularización migratoria en este país. Porque dicen que violamos la ley. Yo digo que no puede haber ninguna ley que prohíba a un ser humano a migrar a cualquier punto de la tierra. Yo digo que no debe haber ni puede haber ninguna ley que impida lo que ha sido la esencia del ser humano, la búsqueda de mejores condiciones de vida y su derecho, como lo establece la propia Constitución, la Declaración de Independencia de Estados Unidos, el derecho inalienable de todo ser humano a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Eso dice la Declaración de Independencia de Estados Unidos. Ni siquiera pide derecho a la residencia, ni a la ciudadanía, no, a la vida, a la libertad, a valores irrenunciables del ser humano y a la búsqueda de la felicidad, que va más allá de los bienes materiales, porque justo la economía de Estados Unidos demuestra que no son los bienes materiales los que hacen la felicidad de los pueblos, no lo son. Hay poblaciones, sectores importantes de Estados Unidos con los bienes materiales, con la situación material resuelta, profundamente infelices. Y yo no estoy diciendo que la pobreza genere felicidad, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que nosotros tenemos que lograr que nadie sufra por carencias económicas. O dicho de otra manera, lo que decía el gran Ricardo Flores Magón, que el pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Y vivir no es trabajar, no, trabajar es parte de la vida, pero no la vida. No puede ser, no debe ser que nuestros pueblos trabajen 10, 11, 12, 13, 14 horas al día. Eso no es vivir. Yo les digo, en México, y acá no es la excepción, la gente trae una cara de frustración. Pues claro, si trabajas 14 horas al día, cuando llegas en la noche ya no quieres cumplir tus obligaciones fiscales. O sea, todo el mundo trae un humor de los mil diablos. Si no le das gusto al gusto, ¿cómo va a ser? No, la gente debe ver el amanecer, el atardecer, caminar, ir al cine, leer un libro, hacer el amor. Se lo recomiendo ampliamente. O sea, tantas cosas bellas que tiene la vida que van más allá del trabajo. Si hoy el desarrollo tecnológico libera al ser humano de la mayor parte de las cargas, pues tiene que ser para liberarlo, no para esclavizarlo más. Tiene que ser para reducir las jornadas de trabajo, a lo mejor de 5 horas. ¿Qué hago el demás tiempo? Vivir, que es a lo que vinimos a esta tierra. A los creyentes a veces les dicen que mientras más sufran en esta vida mejor, que porque en la otra les va a ir a toda madre. Pero ¿qué tal si yo tengo razón y no hay otra vida? Ya se chingaron en luego no hay otra. No, la gente debe ser feliz en esta vida. Y si hay otra, qué bueno. No la gozamos. La verdad. Así es que yo espero que eso lo sepamos, que falten muchos años para que aclaremos si hay otra vida o no. Yo no creo en otra, ni me urge investigar.
Exacto. Pero la verdad es que más allá de las creencias y del respeto, porque soy maldoso, pero soy muy respetuoso de las creencias, nuestro pueblo es muy creyente y yo soy respetuoso de ello, lo que sí estoy claro es que la única forma de que cambiemos las cosas es con nuestra fuerza, es con nuestra participación, es con nuestra organización, es con nuestra lucha, es con nuestra unidad, con nuestra unidad. Nosotros en México seguiremos haciendo la tarea, pero he decidido destinar parte importante del tiempo de mis recorridos a reunirme con mexicanos y mexicanas en Estados Unidos, porque estoy absolutamente convencido de que aquí se está gestando una revolución también sin violencia muy importante, y que los mexicanos y mexicanas, los latinos en general y el pueblo en general están convocados a realizar esa revolución, están realizando, construyendo el camino a esa transformación. Yo cierro para pasar primero las intervenciones, como aquí lo comentó Alan. Bueno, antes, miren, yo quiero retomar algo que Alan comentó ayer en la cena. Porque es cierto, con los soñadores, los dreamers, dicen, pues ellos no tienen la culpa, llegaron niños aquí. No, si de culpa se tratara, no es un problema de culpas, no es un problema moral, cristiano, el por qué estén aquí. Pero si hubiese un responsable de por qué hay millones de mexicanos y mexicanas acá, ese responsable sería el gobierno de Estados Unidos. ¿Cómo? Sí, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que nos ha impuesto políticas económicas públicas que ha destrozado la planta productiva del campo y la ciudad en México. El Tratado de Libre Comercio, dice Donald Trump, que nos ha beneficiado. Habría que invitarlo a vivir a México y nos explique en qué nos ha beneficiado. Nosotros producíamos el 100% de nuestros alimentos, estamos importando el 60% del maíz, importamos pollo, importamos carne de puerco, el resto, importamos prácticamente todo, es suicida. Estamos importando el 80% de la gasolina que consumimos. Es absurdo un país petrolero que importa la gasolina que consume. Construíamos, como lo dije, en Ciudad Sagún, nuestros vagones del metro, nuestros trenes, nuestros vagones de tren, nuestros camiones de carga, nuestros camiones de pasajeros, hasta nuestros propios vehículos con nuestra propia tecnología. Todo eso desapareció. Bueno, el ferrocarril lo privatizaron, diciendo que iba a ser el más moderno del mundo. Es tan moderno que es invisible, no existe, desapareció el ferrocarril. Hicieron pedazos todo, toda la planta productiva del campo y la ciudad, todas nuestras acereras, todas nuestras zonas industriales, todo. Y la gente, frente a el cierre de todos esos espacios de empleo, ¿a dónde se va? Al narco, al ejército, a la policía, Estados Unidos. ¿A dónde más se va a ir? Si verdaderamente el gobierno de Estados Unidos quiere que termine la migración, no la va a parar un muro. Lo que la para es el desarrollo económico en nuestros propios pueblos. Porque además, uno puede venir a Estados Unidos con la ilusión de que es el paraíso, y cuando llegas acá te sucede como cuando ligas a alguien de noche en una fiesta ya muy acalderonada. Al otro día que ves bien dices, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde estuvo el error? ¿No? Pues sí, no es lo que nos dicen, no es lo que nos venden. Es una sociedad muy dura, muy difícil. Y la verdad es que nosotros tenemos que humanizar todas las cosas en el sentido de la solidaridad, de la ayuda, porque los creyentes dicen que hay que darle la mano al hermano, a la hermana, pero cuando salen de la iglesia se les olvida. Y hay que darle la mano al hermano, a la hermana, al que sufre, al que necesita, hay que ser solidarios, hay que unir, hay que abrirse, hay que articular, hay que transformar. Entonces yo cierro, compañeros, compañeras, planteando que la verdad es que
estoy muy contento en estos recorridos. Yo ya no sé cómo pedir, no quiero que se me malentienda ni en uno y otro sentido, pero me pasa, hoy me ha pasado en 2 momentos, que inclusive los compañeros, compañeras me dan dinero y yo me siento increíble porque por un lado digo qué generosos, pero por otro lado me pesa, ¿no? Porque digo, la gente hace tanto esfuerzo, entonces lo que quiero es que nos ayuden a participar en esa parte. Y termino, miren, nuestro compañero Al Rojas pues ha hecho un esfuerzo grande, tiene además ya la friolera de 80 años y me están pasando aquí una tarjeta que siento un poco mal, pero antes de irse quiere hacer, no sé si quiere hablar conmigo, hacer un comentario. Entonces yo voy a cerrar para que pueda hacer su intervención planteando que de todos lo que se me ha quedado en el tintero, ya prácticamente está terminando, lo que se me ha quedado en el tintero a la hora de las preguntas lo retomaré. Yo quiero insistir en que estoy muy contento de este recorrido, muy agradecido de la calidez con que la gente me recibe, del respaldo, de la solidaridad, porque me hacen unas campañas antes en los medios, cuando las redes no eran tan importantes, me hacían una campaña de que yo era una bestia peluda, forrada de lo mismo, que no hilaba 12 días seguidas, creo que ya llevo más de 2 ahorita, y ahora me hacen una campaña de que la gente, que me cuestiona y que no sé cuántas cosas, pero la verdad es que eso es falso. A todos los lugares que voy recibo muestras de cariño, de solidaridad, de apoyo, de aliento, que de verdad me las llevo en el corazón y que mucho les agradezco. Así es que yo termino agradeciéndoles que hayan hecho un esfuerzo para estar aquí, agradecerle a los estibadores aquí que nos hayan prestado su espacio para poder charlar con ustedes, agradeciéndole a los compañeros, a Alan, a Al Rojas, a Lita, que por aquí andaba, que no nos acompañó, bueno, ya por supuesto a Olga, que cada que la oigo, la verdad es que cómo se nota cuando la gente habla desde el corazón. Es una manera donde no puedes equivocarte, porque siempre estarás expresando cosas con conciencia, con compromiso, a riesgo de sonar ridículo, de amor a nuestro pueblo, de amor a la gente, de compromiso en beneficio de todas y de todos, que es en realidad lo que nos debe unir, más allá de nuestras legítimas aspiraciones personales. Así es que yo les agradezco muchísimo su asistencia, su interés, y le voy a dar la palabra a nuestro compañero Al Rojas para compartirnos un tema muy importante de un boicot que hay en apoyo a los trabajadores agrícolas de San Quintín en Baja California. Muchísimas gracias.